Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia, con mi hermano Pedro Rodríguez. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Crónicas, capítulo 22. Y vamos a estar observando allí en la clase el resumen y vamos a estar también viendo lo que significa para todos nosotros la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 22, y los dejo con mi hermanito Pedro Rodríguez. Ok. Quería pedir, por favor, que me pusieran la función de compartir pantalla, que estoy todavía inhabilitado para compartir. Ajá. Creo que es en el otro Pedro Rodríguez. Ajá. Caramba. Todavía no puedo compartir. Roberto o Alejandro, no sé cómo. Ok, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ok, bueno, gracias a Dios, primeramente, ¿no? El día de hoy, por la bendición que nos da de conectarnos en esta ocasión para seguir estudiando, para seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo un poquito un cuadro comparativo de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, ¿okay? Pudimos hablar un poquito de ellos, un cuadro comparativo que nos podía o nos permitía pues verlo de manera superficial, ¿okay? Por encima, aunque ya gracias a Dios pudimos estudiar durante todo este tiempo Samuel. Igualmente pues pudimos ya comparar en este caso Reyes y pudimos comparar también y observar también un poco del libro de Crónicas, ¿okay? Espero que ese contenido nos ayude, ¿verdad?, a ubicarnos un poquito mejor y seguramente pues en el desarrollo de Reyes y de Crónicas vamos a ir viendo, vamos a ir encontrándole un poco más de sentido a la comparación que quisimos presentar. No sé si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, comentario, inquietud que tenga en este momento, pues es libre de hacerlo con toda confianza. Y bueno, pues mientras tanto, pues recordamos también lo que sugerimos en el transcurso de esta semana sobre los textos del Nuevo Testamento que sugerimos, si no me equivoco, el día miércoles o el día jueves, para que tratemos de, por supuesto, entender más lo que significa, en este caso, la edificación de la casa para Dios, o de lo que es edificar la casa para Dios realmente, o de lo que en sentido espiritual esto significa e implica para cada uno de nosotros. Entonces, antes de entrar con el resumen y del inicio del desarrollo del contenido, me gustaría escucharles y me gustaría oírles. Y si alguien también, por supuesto, pudo comparar, pudo leer, pudo reflexionar en los pasajes que recomendamos en el transcurso de la semana, también es buen momento, pues. Y si no es el momento ahorita, pues más adelante también es bueno. Entonces, les escuchamos. Ok, bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 22. ¿Okay? En Primera de Crónicas, capítulo 22, en donde quedábamos la semana pasada compartiendo sobre este tema de lo que significa la edificación de la casa para Dios. Y según lo que explicábamos en la comparación y en el comentario que hacíamos de Crónicas, ¿okay? Esto aparece en Crónicas porque acá está tratando de incentivarse y de animarse a los trabajadores y al pueblo en general a trabajar en la muralla y a trabajar en la reconstrucción del templo. Y por supuesto a tomar a Dios en serio nuevamente en sus vidas, porque como decíamos, eran israelitas que habían nacido en Babilonia y que no conocían, en este caso, Jerusalén, y necesitaban conocer, ¿verdad? Necesitaban entender bien los principios de Dios, de la ley de Dios y el significado del templo. Y más aún por el ánimo que necesitaban para
poder dedicarse al servicio, porque realmente lo que consiguieron cuando regresaron a su territorio fue destrucción, ruinas, ¿okay? Murallas en ruinas, el templo en ruinas, devastado, destruido, y no era fácil para ellos, ¿verdad? En los recursos que contaban, en el personal que disponían y la cantidad de personas que eran, animarse y organizarse para empezar este trabajo. Entonces, Crónicas estimula mucho eso. Por eso encontramos en el libro de Crónicas bastante información sobre el estímulo de David, sobre las instrucciones de David, sobre cómo David organizó el trabajo, los cantores, los porteros, los levitas, el orden de los sacrificios, prácticamente cómo David, Dios lo utilizó para instituir todo eso. Entonces, en Crónicas aparece todo eso para que ellos, en este caso, se animen. Y muy especialmente, pues, esta sesión del capítulo 22, en donde ya David, como hemos podido estudiar, está en sus últimos días, está en los últimos días de su vida, y él necesita, pues, por lo que Dios puso en su corazón, dejar adelantado los preparativos y todo lo que obviamente ya sabemos, pues, cómo es para la edificación del templo. Y más con lo que acaba de acontecer después del censo, que también pudimos estudiar, en donde Dios le permitió a través de la tierra de Araúna de Jebuseo realizar los sacrificios, ¿verdad? Para recibir el perdón de Dios y la gracia de Dios, ¿ok? Entonces pudimos ver todo eso que ocurrió allí, pudimos ver a David bien decidido por ese lugar que ya estudiamos también en la semana pasada, lo que aparece en Deuteronomio sobre la escogencia del lugar para la edificación del templo, donde se van a hacer los sacrificios, y pues vemos a David dando instrucciones, ¿ok? Entonces, antes de pasar al desarrollo, vamos a darle paso por acá a nuestra hermana Lisbeth, que tiene la mano levantada, y no sé si alguien aparte de ella tiene la mano levantada, pues si no la veo, por favor me recuerdan aquí, porque a veces se me pasa por alto. Adelante, hermano. También David tenía el deseo de llevar el arca, o sea, de hacerle casa al arca, porque no recuerdo ahorita dónde está el arca. Él ya la llevó a Jerusalén porque yo sé que fue el incidente que pasó con ¿cómo es que se llama? El que cayó fulminado porque trató de tocar. Ajá, Usa. Entonces, David se entristeció mucho por Usa porque pues fue la idea de David de llevarse el arca a Jerusalén. Entonces él también tenía ese sentimiento y ese deseo de darle casa o lugar, porque se creía que el arca estaba allí, la presencia de Dios. Sabemos que por Reyes Primera de Reyes 8:27 dice que los cielos ni los cielos pueden contener a nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios no puede habitar en algo físico, porque Dios, nosotros estamos en el universo, en la tierra, y Dios no está contenido en el universo. O sea, por lo tanto, Él no puede, por su poder y por su grandeza, Él no puede estar en algo físico, ¿no? Sin embargo, Él permite que Salomón pueda construir un templo de adoración. Era para que el hombre, de alguna manera, pudiera adorar a Dios, pero sabemos que Dios no puede habitar en algo construido por mano, en algo perecedero. Así es. Antes de darle paso a Alex, y creo que considerando lo que dice Lisbeth ahí mismo en Reyes 7 u 8, las palabras de Dios y la reacción de Dios cuando David le hace la propuesta, la reacción de Dios ahí es importante. O sea, prácticamente tú me vas a construir a mí una casa. O sea, es la forma como Dios reacciona, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo prácticamente para ti otra cosa mayor. Y considerando, por supuesto, eso, pues la eternidad de Dios y la omnipotencia de Dios, que obviamente no necesita una casa física o un templo físico para habitar. Sin embargo, pues Dios permitió en aquel momento, en aquel entonces, como permitió algunas cosas en el Antiguo Testamento, que llevaran a cabo ese propósito, ¿okay?
porque era necesario que se hiciera como sombra, ¿verdad? O como actividad previa a lo que iba a venir después, a la verdadera casa que se iba a construir después, que es de la que vamos a hablar hoy, en este caso en la lección. El verdadero templo, la verdadera casa que Dios quiere, pues de eso vamos a hablar en este día, ¿ok? En este día, claro que sí. Hermano Pedro, disculpa, Alex, quería también comentar que por eso es que creo que Juan dice que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y sé que en otros versos del Antiguo Testamento dice que, por ejemplo, Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero no era que hablara cara a cara, sino que Dios se manifestaba a través de una zarza ardiente, de un ángel. Era manifestaciones de Dios, pero no era Dios, él siendo su esencia, porque no es que se contradiga la Biblia, porque sabemos que la Biblia está armoniosamente desde Génesis a Apocalipsis, sino que Dios se manifestaba de alguna manera al pueblo y le hacía señales. Entonces, por eso Dios tampoco podía habitar en el templo, porque no pudiésemos estar ninguno de nosotros entonces vivos, porque es una gloria inmensa, infinita. Dice la Biblia que lo que vio fue el lomo de Dios, fueron los lomos, o sea, no vio su rostro al final del libro de Éxodo. Y nuestro Señor Jesucristo también dice que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y lo pudo ver Él porque Él tiene la misma esencia de Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Es Dios porque en esencia. solamente Él, que tiene la misma deidad y divinidad, Él sí lo pudo ver, pero nosotros no. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias, hermano. Por ahí tiene la hermana Alex la mano levantada. Sí, mi hermano, no, ahorita me acabas de responderme que vamos a estudiar sobre la casa edificada, porque tenía mucha curiosidad sabiendo que la sombra aquí de por qué David no fue el que levantó el templo, pues sabemos que le correspondía al hijo, ¿verdad? Y bueno, sabemos que pues porque era sombra de lo que había venir, pero tengo mucha curiosidad sobre la sombra del arca del pacto, y entonces me imagino que eso será parte del tema de hoy, porque si el arca del pacto era la presencia de Dios, pues no he escuchado sobre que el arca del pacto sea el Espíritu Santo, represente el Espíritu Santo hoy en día, y me imagino que eso será parte del tema. Entonces voy a tener un poquito de paciencia. Ok, está bien, sí es parte del tema del día de hoy, claro que sí. ¿Alguien más, aparte de Alex y nuestra hermanita Lisbeth, algún hermano o alguna hermana que quiera recordar algo que sea importante traer a colación nuevamente, que hablamos la semana pasada, que se mencionó el viernes pasado? Tráigalo con confianza, que todos estamos aquí con ganas de aprender y de escucharnos. A ver. Ok. Si no tenemos más aportaciones y recuerdos, vamos a entrar ya en materia a lo que es el bosquejo que propusimos la semana pasada en la lectura que realizamos del capítulo 22, en donde encontramos a David en los primeros versículos del capítulo 22, reuniendo y recopilando materiales, personal, y teniendo una visión especial. La visión y lo que Dios puso en su corazón, que ya estudiamos, era edificar casa. Y de hecho, mencionábamos que eso aparece subrayado en 6 o 7 ocasiones. O sea, yo por lo menos lo tengo subrayado en 6 o 7 ocasiones en el capítulo, ¿verdad? Edificar casa para Dios, edificar casa para Dios. Luego vemos en el capítulo 22, ok, ahorita leemos, Alex, simplemente vamos a mencionar acá el bosquejo. De versículo 2 al 5, a David, perdón, del versículo 6 al 16, a David dándole ya la orden a Salomón, o el mandamiento a Salomón, y haciendo mención de cosas importantísimas allí. Y vamos a ver al final, del 17 al 19, a David dándole el mandamiento a los principales de ese momento, para que en este caso apoyaran el trabajo
que representaría la edificación del templo, de la casa para Dios. Y pues tengo subrayadas varias palabras, varias cosas que son importantes considerar, y lo que también ustedes consideren importante subrayar para traerlo a corazón, sea que tengan algún comentario o alguna pregunta, por favor háganlo. Mientras tanto, pues nuestra hermana Ali nos va a hacer la lectura para recordarnos el pasaje. Pues ya la semana pasada lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. A ver, Alex. Todo el capítulo 22, hermano. Bueno, lee del 2 al 5. Lee del 2 al 5. Y después leemos No, el lo 6 que al 10. pasa, hermanito, lo que pasa es que usted no escuchó cuando yo pensé que no iba a poder leer, porque como no me quería perder la clase y no tengo internet, me fui corriendo al chino a comprar una tarjeta. Bueno, entonces empezamos. Pensé que estaba diciendo que quería leer, por eso le dije. Okay, no, yo pensé que no podía leer porque estaba con datos, porque cuando entré estaba muy intermitente, pero no, sí puedo. Leí mal, fue lo contrario, pensé que estaba diciendo que quería leer. Bueno, ¿alguien quiere leer? No, yo puedo leer. Ok, lea el 5 entonces. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló que entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo les prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Ok, fíjense lo que encontramos acá en esta primera parte del capítulo, ¿verdad? Donde vemos a un David interesadísimo en que la casa de Dios fuese edificada. Y particularmente una de las cosas que más me llama la atención en este primer párrafo, o en este párrafo inicial, o sea, lo que tiene que ver con las cualidades de la casa para Dios, específicamente en el versículo 5, cuando dice que ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras, ¿ok? Lo que realmente se buscaba era que Dios fuese reconocido, o sea, para honrar en este caso, para glorificar el nombre de Dios, para renombrar a Dios. Por eso la casa de Dios tenía que ser magnífica por excelencia, ¿verdad? Magnífica por excelencia. Y pues vemos a David trayendo madera, clavos, cantería, personal, etcétera, 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 etcétera. Y verdaderamente interesado en proveer todo lo necesario, ¿ok? Inclusive antes de su muerte, dice al final del versículo 5, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. David pasó sus últimos años, después de todas las experiencias que pudimos estudiar de él en Samuel, lo vemos en sus últimos años interesadísimo en esto, ¿ok? Pero por supuesto, pues como comenzamos ya la semana pasada, es importante que nosotros traigamos y tengamos aplicación para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Aplicación espiritual, por supuesto. Pero vamos a seguir leyendo del 6 al 16. Algún hermano o alguna hermana, si alguien no tiene algún comentario del 2 al 5, ¿verdad? Seguimos leyendo del 6 al 16. Alguien que nos colabore. ¿Quién nos puede colaborar? Del 6 al 16. No leo yo. Dele usted, hermana, dele, tranquila. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras.
no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Dios para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Fíjense la firmeza con la que David dice a Salomón todo lo que le dice, manda a Salomón todo lo que le manda. Y particularmente yo al escuchar estas palabras de David, pues no paro de pensar, no dejo de pensar en Jesucristo. No dejo de pensar en Jesucristo, ¿verdad? Porque claro, el texto y el pasaje nos está hablando literalmente de Salomón, ¿verdad? Sobre todo en el versículo 9, ¿no? Cuando dice, aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo en Israel en sus días. Y pues como aparece allí literalmente el nombre de Salomón, ¿verdad? Pero sabemos de quién está hablando realmente acá en el trasfondo, ¿verdad? A quién se está refiriendo nuestro Dios en este caso, al verdadero príncipe de paz, el que traerá paz y el que verdaderamente edificará casa para Dios. Y aquí yo creo que se está comenzando a dar respuesta a lo que estaba preguntando Alice, ¿verdad? Realmente la casa para Dios no era esa casa, ese templo de madera, de piedra, de oro, de hierro. Aquí el trasfondo nos enseña, ¿verdad? La verdadera casa de Dios, la verdadera casa donde Dios va a morar va a ser edificada por su Hijo, ¿verdad? Aquí yo veo a Cristo, ¿verdad? Aquí yo veo a Cristo, porque al final del versículo 10, inclusive, fíjense como dice, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. O sea, es de naturaleza eterna, esa casa va a permanecer firme, afirmada. Y si nosotros vemos la historia, ¿verdad? Dios nos va a permitir seguir estudiando primeramente y viendo muchos más reyes que vienen después de Salomón. Vamos a ver cómo fue inestable, pecaminosa, desleal, etcétera, etcétera. Fueron llevados a cautividad. O sea, no se está refiriendo realmente a esa casa. O sea, está hablando de una casa que sí va a ser eterna, permanente, un reino afirmado en su trono permanente, una casa afirmada permanente. Y todos nosotros sabemos de quién está hablando y de qué está hablando nuestro Dios. ¿A quiénes se está refiriendo a Dios? Se está refiriendo a nosotros y se está refiriendo a la obra de Cristo, ¿verdad? Al reino de Cristo, a la verdadera casa de Dios, que todos sabemos en este caso cuál es. ¿Okay? Entonces, si queremos saber qué necesitamos en este tiempo para continuar dándole realidad a estas palabras,
pues ahí nos lo dice. Ahora, el versículo 22, necesitamos entendimiento, necesitamos prudencia, necesitamos fuerzas, necesitamos poner por obra los estatutos, necesitamos guardar la ley. Dice el versículo 13, necesitamos esforzarnos, cobrar ánimo, no temer, no desmayar. O sea, necesitamos levantarnos, versículo 16, manos a la obra y tener la confianza de que Dios está con nosotros, ¿ok? Porque yo estoy muy convencido que la verdadera casa de Dios, a la casa de Dios que él hacía referencia acá en el Antiguo Testamento, que es la iglesia del Señor, que es el reino de Dios en este caso, y nosotros mismos como casa de Dios, requiere de mucho esfuerzo, hermanos, requiere de mucho entendimiento, requiere de mucha prudencia, requiere de mucha permanencia en la palabra de Dios, en la ley de Dios, ¿verdad? Que Dios ponga en nuestros corazones y que Dios trabaje muchísimo en nosotros, ¿ok? Entonces, aquí vemos, yo particularmente lo veo y lo entiendo de esa manera, ¿verdad? A nuestro Dios hablando de manera profética, refiriéndose al futuro, a lo que iba a venir después, en este caso a través de Cristo. Claro, realmente esto tuvo un cumplimiento, esto se llevó a cabo, literalmente hablando, lo vamos a ver cuando estemos estudiando el rey Salomón, cuando él levanta el templo, cuando se dedica el templo a Dios, cuando Dios se glorifica, etcétera, 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 ¿verdad? Y eso es algo que tiene mucha significancia y tuvo mucha significancia para el pueblo de Israel. Pero para nosotros en este tiempo que ya tenemos un entendimiento más completo por la gracia y la misericordia de Dios, pues nosotros sabemos que el compromiso, el privilegio, la responsabilidad y la bendición que nosotros tenemos es mayor, es mayor. Y como estaba comentando, no recuerdo quién, si Alice o Lisbeth, eso de la presencia de Dios era algo que era momentáneo solamente para un hombre en un tabernáculo, en un lugar santísimo, una vez al año. Eso era algo totalmente limitado, ¿verdad? Y era simplemente una sombra, pero la imagen verdadera de esa sombra ya está en nosotros, ya es una realidad en nosotros. Ya tenemos entrada a Dios, ya tenemos entrada a Cristo, ¿verdad? A la presencia misma de Dios. Y es algo maravilloso que debemos cada día pues convencernos y entender más. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? ¿Alguna idea o duda? Lo que quiera compartirnos que nos pueda ser de utilidad. Si no lo tienen, pues vamos a terminar la lectura del pasaje, ¿verdad? Del 17 al versículo 19. ¿Quién nos apoya con la lectura en este momento? ¿Puedo leer? Ok, por favor, hermano. Después David ordenó a los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. Verso 18, el Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Ok, fíjense cómo David interesado en que Salomón tuviera el respaldo, tuviera el apoyo, en este caso de los hombres que lo iban a rodear en el reino, en el trono, y se dirige a ellos para darle mandamiento directo a ellos, ¿ok? De que ayudasen a Salomón, como dice literal versículo 17, como lo dice literalmente. Y David, para persuadirles a apoyar y a comprometerse con esta obra, les hace una pregunta bien interesante en el 18. ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? O sea, la pregunta relacionada con lo que Dios les ha otorgado, con la paz, con los triunfos y todas las cosas que Dios ha hecho a su alrededor. Y es bien interesante, ¿verdad? Eso que David utiliza, esa pregunta que David utiliza, y nos persuade mucho a nosotros a servirle a Dios y a obedecer a Dios, el estar consciente de todo lo que Él ha hecho a nuestro alrededor. Primeramente de la paz que nos dio con Él, del acceso que nos dio a Él, de la relación que podemos tener con Él, en Él, de formar parte de Él.
y todo lo que por supuesto ha sido la experiencia de cada uno de nosotros con Dios. Es algo que obviamente nos compromete a edificar casa para Él, a servirle, ¿verdad? Como dice el versículo 19, a poner nuestros corazones en Él, a buscarle a Él, ¿verdad? Dice el 19, poned ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levántense y edifiquen el santuario para Dios, para que puedan, en este caso, traer el arca del pacto y todos los utensilios que ya todos conocemos. Entonces, nosotros de este acontecimiento tenemos que aprender, tenemos que extraer y tenemos que animarnos y decidirnos, por supuesto, de corazón a servir, ¿verdad? A hacer casa para Dios, a interesarnos por los intereses de Dios y los propósitos eternos de Dios en este caso. ¿Alguna pregunta, alguna aportación, alguna interrogante o algo que quieran aportar o para complementar? Yo tengo una que pregunta, consideren Pedrito. necesario, Manuel Roberto. Es que en el capítulo 21, yéndose atrás, donde aquí en tu bosquejo dices David escoge el lugar, ¿eso era el lugar para hacer un sacrificio después del pecado o era el lugar para donde se iba a edificar el templo de Jerusalén? Fue el lugar en donde se realizó el sacrificio por el pecado después de lo del censo, ¿verdad? Cuando Dios, antes de destruir la ciudad, que envió el ángel y se arrepintió y le dijo a David pues que fuera a un territorio a cierta tierra, ¿verdad? Un jebuseo, y que ofreciera ahí sacrificios para no terminar de destruir la ciudad. Pues David compró el terreno, ¿verdad? La era un jebuseo, ¿verdad? Y allí él realizó los sacrificios, ¿verdad? Llevó a cabo los sacrificios y paró la mortandad, separó la mortandad. Y en ese mismo lugar, después David, reflexionando, ¿verdad? Llegó a la conclusión que sería el lugar para la edificación de la casa para Dios, del templo para Dios, en ese mismo lugar, por lo que ya había acontecido anteriormente en la disciplina, en este caso, que vino después del censo. O sea, son las dos cosas. Tanto el lugar es el terreno o el territorio correspondiente al lugar donde se hizo los sacrificios, como donde se construyó, en este caso, el templo. Gracias. Yo quería comentar que quizás también David le dio muchas instrucciones a Salomón, porque en el versículo 5 dice: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. Es decir, que estaba muy joven, quizás tenía menos de 18 años, no sé. Entonces quizás él también le buscó los materiales y le dio bastantes instrucciones a Salomón porque era bastante joven. Exacto, sí señor, era bastante joven, de tierna edad, y por eso le habló con esa firmeza y le habló con esa fuerza en este caso. Respondiendo un poquito la pregunta que hizo anteriormente Roberto, en el capítulo 21, versículo 28 al 22:1, o sea, al leerlo nos damos cuenta que se trata del mismo lugar, ¿ok? Por ejemplo, dice el versículo 28, pues viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, o sea, ahí fue donde él ofreció los sacrificios para que Dios parara la mortandad, ¿verdad? Ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Ese era el lugar donde se encontraba actualmente el arca. Pero David no pudo ir allí a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. O sea, lo que acaba de ocurrir anteriormente, lo de la disciplina. Y dijo David en el 22:1, o sea, ahí es donde él toma la decisión, donde él escoge el lugar donde hizo los sacrificios de Araúna Jebuseo: aquí estará la casa de Jehová Dios, y he aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Okay? Ahí es donde David toma la decisión de que ese mismo lugar donde Dios perdonó la mortandad, allí mismo se iba a edificar el altar, ¿ok?
o sea, los sacrificios, o sea, la gracia de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios y el perdón de Dios, Dios interesado en recibir a su pueblo. Y muy probablemente, no solamente ese territorio es el mismo territorio donde se hicieron los sacrificios y donde después se construyó el templo, sino que también es el mismo lugar donde geográficamente estaba el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y también muy probablemente, según los estudiosos y los geógrafos, ese lugar es donde también Abraham, donde Dios envió al ángel para que detuviera a Abraham a hacer el sacrificio de Isaac en este caso. Entonces, es un lugar con bastante énfasis en el sacrificio, en el perdón de Dios, en la gracia de Dios en este caso. Entonces, Pedrito, la sombra es más clara porque cuando dice que Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Esa roca, el símbolo del altar donde hizo el sacrificio, la ofrenda de sacrificio que hizo aquí, ¿verdad? Es la misma que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el que iba el mero sacrificio que iba a tener Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y para recibir el testimonio de que es el Hijo de Dios. Y ahí está la edificación de la iglesia espiritual. Amén. Gracias. Amén. Así es. La roca sobre la que es edificada, la casa de Dios en este tiempo, la iglesia, es en el Cristo, ¿verdad? En el Hijo de Dios, que es sacrificado por nuestros pecados. Claro que sí. Excelente. Buenísimo. Entonces, vamos a preguntar, vamos a pasar no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra aportación, alguna otra inquietud. Que conseguí el versículo que usted comentó ahorita, de que ahí también fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En el 22:2 de Génesis dice, y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí está. Es haciendo, tiene que ver con esa misma tierra, con esa misma ubicación. Claro que sí. Y Entonces, la otra sombra, perdón, Pedrito, la otra sombra muy clara es la de seleccionar a un hombre de paz, Salomón, no un hombre de guerra, porque el Señor venía a perdonar los pecados, a traer paz, a reconciliarse con el hombre, ¿verdad? Somos embajadores, ¿verdad? Os rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de él, ¿verdad? Eso está en 2 Corintios 5, pero sí es una sombra perfecta. Y luego, inclusive a los que van a ayudar después, les dice lo mismo, ¿verdad? No les ha dado paz por todos lados, le dice, le da paz por todos lados. Y esa paz es otra, no es la paz de que ellos, aquí estamos hablando de paz de guerra contra los enemigos, pero es la misma, porque estamos hablando de que el enemigo es el pecado, y obviamente para nosotros, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la verdadera paz está ahí, la paz que vino a traer, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿No? amén. Tremenda sombra. Amén. Y él es el verdadero príncipe de paz. Él es el verdadero príncipe de paz, que también Isaías lo llama y lo designa príncipe de paz. Claro que sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra aportación, algún otro comentario? Si no lo tenemos, vamos a preguntar, vamos a ver quiénes pudieron hacer la lectura de 1 Corintios capítulo 3, en donde vamos a ir, donde nos vamos a ubicar en este momento para ver qué aprendemos allí, cómo relacionamos allí con lo que estamos estudiando en Crónicas y, por supuesto, cómo aplicamos, porque en mi manera de entender, este es un pasaje muy claro, ¿verdad? Muy claro, 1 Corintios capítulo 3, que nos habla de eso, de la verdadera edificación. ¿Quién pudo leer, quién pudo compartir, quién pudo reflexionar, comparar un poquito sobre este pasaje? A ver.
Vamos a leerlo entonces, el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 10 al versículo 23. Y recordemos un poco, ¿verdad? Lo que es la iglesia de Corinto. Y yo sé que la mayoría de nosotros ya tiene conocimiento de las características, ¿verdad?, generales de esta congregación y de las deficiencias que había en esta congregación, el pecado de división, vanagloria humana, sabiduría humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso me parece tan ideal el tema que presenta Pablo acá en el capítulo 3, versículo 10 en adelante, sobre lo importante de ver sobre qué fundamento estamos edificando. Y mejor todavía, ¿quién es nuestro principal fundamento? ¿Quién es el principal fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, ¿verdad? Sobre quién estamos edificando? Y no solamente eso, ¿verdad? Plantea el apóstol Pablo, sino que él también plantea qué clase de materiales estamos utilizando para edificar sobre ese fundamento. Porque es muy importante tomar en cuenta los materiales que estamos utilizando para edificar sobre ese fundamento y cómo estamos edificando, porque esa edificación va a ser puesta a prueba, va a ser probada. Y tenemos que estar conscientes de eso, ¿okay? Y esto es una aplicación muy maravillosa ahora, porque tiene que ver directamente con nosotros, porque nosotros tenemos que ir edificando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos ese templo del Dios viviente, y él mismo lo dice en la Escritura. ¿Quién nos puede hacer la lectura? Versículo 10 al 23 de 1 Corintios capítulo 3. ¿Puedo leer, hermanito? Así, hermana Nelly, por favor, lea usted, hermanita Nelly, por favor. Gracias. La palabra de Dios nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro,
y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Excelente. Maravillosa, ¿verdad? Esta explicación que nos da el apóstol Pablo, esta recomendación sobre quién estamos edificando, sobre quién es nuestro fundamento, ¿verdad? Y me gustaría escucharles un poco a ustedes, me gustaría oírles si tienen alguna aportación o cómo entienden este pasaje, qué entienden de este pasaje y cómo lo relacionan con lo que venimos mostrando de Primera de Crónicas 22, hermano querido. Sí, hermanito, bendiciones. Me llama mucho la atención este contraste que estás haciendo de la construcción, bueno, las instrucciones de la construcción del templo. O sea, es tan importante para David hacerlo conforme, inclusive dándole honra a Dios, porque es palabra de él que lo tenía que lo tenía que hacer su hijo. Y me llama la atención porque también aquí el apóstol Pablo da instrucciones sobre cómo edificar. No hay otros fundamentos. Esa es la parte que más me llama la atención. No hay otro fundamento. Y el único fundamento que tenemos es Cristo, nuestra cabeza. Y Amén. el cómo termina, que sea él en el 22, sea el mismo Pablo o Apolos o Pedro o cualquier cosa, nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo le pertenece a Dios. Esa parte inclusive se ve como un orden o una sujeción de unos a otros ahí, de donde nos sometemos a Cristo y Cristo se somete al Padre. Amén. Amén. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Excelente. A ver, ¿quién más quiere compartirnos algo sobre cómo entiende esta escritura? ¿Cómo la relaciona? ¿Qué le llama la atención? Mi hermano, bueno, en cuanto a la relación que hay, y, bueno, el hermano Alejandro pues acaba de hacer el comentario. Pero aquí me llama mucho la atención esto que dice: sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y sabemos que nuestra fe es acrisolada, nuestra fe, no tiene nada que ver, pero sí, bueno, creo que sí. Pero cuando nosotros pasamos por pruebas muy duras, que somos pasados por fuego, ¿verdad? Y nuestra fe se acrisola como el oro, pues es ahí tú estás haciendo fundamento sobre algo que va a permanecer. Si tu fe se acrisola como el oro y es pasada por fuego, aquí dice que permanecerá, ¿verdad? Pero aquí hay algo que yo no entiendo y a mí me gustaría que me lo explicara, ¿verdad? Que dice aquí: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá. Si la obra de alguno, esta es, el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso no lo entiendo. A ver. El 15, hermanito. Sí. Simplemente voy a tratar de ubicar otras versiones, porque en otras versiones... Pedro, si lo puedo leer yo en Nueva Traducción Viviente. Por favor, Alejandro. Sí, leo, inclusive voy a leer desde el versículo 12 para tener un contexto. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor había hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Versículo 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Verso 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Yo tengo una idea, Pedro. Ok, yo también. Dale tú primero. Sí, observando el pasaje,
Quizás en esta sala, es más, no sabemos ninguno de nosotros lo que estamos pensando ni lo que está en las profundidades de nuestro corazón. Inclusive no conocemos ni entendemos, quizás ven una carátula mía, pero no saben si oculto algo, porque yo quizás lo puedo ocultar. Yo veo hoy al sumo sacerdote Elí, que era el que era el sacerdote de Israel, y él sabía que sus hijos estaban robando de la ofrenda y se portaban mal ante Dios, y él no los estorbó, no les llamó la atención, él conociendo la palabra. Quizás yo conozco la palabra y sé que estoy haciendo cosas que no están bien delante de Dios y las ignoro, pensando que no va a suceder nada en mi vida. Yo creo que hay ejemplos bíblicos donde si vamos a construir, que construyamos sobre un fundamento que es Cristo Jesús, en transparencia. Si hay pecados ocultos o raíz de amargura, debemos de sacarla, porque inclusive hay palabra donde dice que con dificultad justo se salvará. Entonces, bueno, ¿por qué se salva? ¿Por qué con dificultad? Porque no dejamos, no terminamos de dejar el mundo. Entonces, esos constructores, inclusive predicadores, inclusive personas líderes o mujeres o no líderes así, en ese aspecto, si no terminan de sacarse el mundo, si no terminan de ser totalmente transparentes con Dios y con sus hermanos en la fe, puede ser uno de estos constructores que no termine la carrera, que el fuego los descubra, que el fuego los abra y vean qué clase de hermano o hermana realmente era. Ese es mi idea, Reito Pedro. Ok. Se salvan de chiripita, dice. Ok. Bueno, Alejandro, excelente. ¿Alguien más, aparte de Alejandro, quiere dar respuesta a este pasaje, a este versículo 15? Si la hora de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A ver, ¿alguien más, aparte de Alejandro, que nos quiera dar su aportación al respecto? Bueno, yo quisiera dar mi aporte. Muchas veces nosotros nos quejamos de la prueba, pero más bien deberíamos dar gracias a Dios por la prueba, porque es la que nos da la oportunidad de hacer fundamento sólido que permanezca. Y darle, sí, como digo, dar gracias a Dios cuando tenemos esas situaciones duras, porque eso no es lo que realmente, ahí es donde realmente tenemos esa gran oportunidad de construir sobre un buen fundamento. Entonces, esto a mí me anima, de verdad me anima muchísimo. Yo sé que yo paso por situaciones bien rudas, porque tener mi hijo enfermo y estar cuidando de él y saber que su enfermedad psiquiátrica es de por vida, eso a mí me hace estar dependiendo de manera muy fuerte de Dios para todo, y son muchas las lágrimas que he pasado por todas esas situaciones, pero esto me hace dar cuenta de que tengo que ser agradecida por todas esas situaciones difíciles, porque se acrisola mi fe. De verdad que esto para mí es una excelente palabra para este día. Amén. Respondiendo un poquito al versículo 15. Roberto. Hermano Roberto Miranda, por favor. O sea, yo creo que como estamos hablando de edificación, Exacto, la edificación de la iglesia se basa en la enseñanza. En lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos en Mileto, a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, versículo 24. Bueno, realmente del 26 específicamente, ¿no? Cuando les está hablando y les dice, ya no lo van a volver a ver, en el 25 le dice, porque por tanto, versículo 26, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Entonces, lo que está diciendo él es que para salvarnos a nosotros mismos, si estamos en el proceso de edificar a otro, tenemos que darle toda la información posible y solamente la información de Dios. O sea, por eso la palabra en 1 Pedro 4:11 dice
cuando hablemos conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros les enseñamos algo falso a la gente y se pierde, pues la culpa es de nosotros. Pero si nosotros nos procuramos dar buen ejemplo y además cuando enseñamos que darnos en la palabra de Dios, dejar que Dios enseñe, entonces si ellos se fallan, pues ya no es culpa mía. Ya no es culpa mía, es lo que yo creo que está diciendo el proceso de edificar. El proceso de edificar, por eso es tan importante usar la lengua y usar la enseñanza, y por eso no todos deben ser maestros, porque si vamos a ser maestros, pero del mal, entonces estamos fritos, ¿verdad? Esa es la tónica que debemos el sentido de responsabilidad que debemos de pensar, ¿verdad? No solamente, porque claro, nuestra enseñanza es didáctica, es verbal, pero también nuestra enseñanza es el ejemplo que damos, porque el mismo Señor Jesús dijo eso, ¿no? Ejemplos he dado. Él enseñaba por ejemplo también. Entonces la forma de vida que llevamos hacia los demás debe de influenciarlos hacia los demás. O sea, Dios lo que aborrece de todas es que uno sea piedra de tropiezo. Cuando estamos en la posición de edificarnos unos a otros, tenemos que tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo para uno o para el otro, ¿verdad? Amén. No sé Amén, si así eso es. se entiende o no se entiende. Sí. Roberto, y en ese mismo contexto, de hecho, capítulo 20 de las palabras de Pablo a los ancianos, pero un poquito más adelante, antes de terminar las palabras, Pablo dice en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. O sea, la verdadera edificación está en la palabra de Dios, o sea, la que tiene verdaderamente poder para sobreedificar, para edificar, para construir el carácter de Cristo en nosotros y para nosotros colaborar en la construcción del carácter de Cristo en los demás, es a través, obviamente, de la palabra de Dios. Y es a quien Pablo, en este caso, antes de irse, les encomienda en el versículo 32. Y no solamente tiene poder para sobreedificar, sino para dar herencia entre todos los santificados. Claro que sí. Pedro, coincide. hermanito, el verso 18 también nos aclara, también, bueno, nos da más contexto de lo que venimos a dije. Dejen de engañarse a sí mismos. 1 Corintios 3 o Sí, Hechos sí. 20. Sí, 1 Corintios 3. Volviendo a 1 Corintios 3, ok, excelente. Volviendo a 1 Corintios 3, el verso 18 nos aclara también bastante, porque viene hablando lo mismo, dice, dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo. Ok, fíjense, hay algo importante aquí en este contexto de Corintios 3, para ir cerrando la idea de acá. De lo que Pablo quiere mostrar. O sea, yo lo entiendo de esta manera. Pablo está tratándonos de decir que somos edificadores. Cada uno de nosotros es un edificador. O sea, cada uno de nosotros está edificando a la persona de Cristo en su propia vida. El carácter de Cristo lo está edificando, lo está construyendo, porque todos estamos creciendo nada más y nada menos que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso el fundamento principal es Cristo, ¿verdad? Y debemos edificar con sus palabras y etcétera, 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 para que Él sea formado en nosotros, porque somos el templo de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, llevándolo también al aspecto de nuestros hermanos, de quienes nos rodean, nosotros también trabajamos edificando a Cristo en ellos, o sea, que hasta que Cristo sea formado en ellos, como dice también Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Capítulo 6, si no me equivoco. Entonces, acá en este contexto del capítulo 3, 10 al 23, él quiere presentar esa realidad. Todos somos edificadores, todos estamos edificando. Y por supuesto, otros están edificando en nosotros, por supuesto, era algo que también es importante. Y todo es, como él inicia en el versículo 10 diciendo, conforme a la gracia de Dios. O sea, todo esto de que nosotros edifiquemos en otros,
y de que otros edifiquen en nosotros es por la gracia de Dios. Dios es quien lo permite. No lo merecemos, no somos dignos de esto, pero Dios permite, ¿verdad?, que su Hijo Cristo sea edificado en mí. Dios permite que yo sea su templo. Dios permite que yo sea su morada. Todo por su gracia, ¿ok? Entonces, él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, que él cuando predicó a Cristo y se comenzó en este caso la iglesia y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora le está haciendo el llamado a mirar cómo está edificando o cómo está sobreedificando cada uno. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que en este caso, como dice el versículo 11, es Cristo. Inmediatamente en el versículo 12, él comienza a enumerar de manera ilustrativa los materiales que se utilizaban en aquel entonces para construir y edificar, ¿verdad? En este caso, si alguno edifica con plata, con oro, con piedras preciosas, con madera, con heno, hojarasca. Hojarasca son hojas secas, ¿ok? Hojas secas, ¿ok? Dice que independientemente del material que tú utilices para sobreedificar, ¿verdad? Va a ser probada por fuego esa edificación que tú hagas. O sea, está advirtiendo, la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, está advirtiéndonos, está anticipándonos que nuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Que nuestra vida va a ser probada. Por eso tenemos que asegurarnos de edificar con materiales lo suficientemente resistentes al fuego, ¿verdad? Especialmente la fe, la palabra de Dios, que es probada con fuego y todas esas cosas, porque vienen pruebas. Entonces, por eso dice al final, versículo 14 y 15, la pregunta que hacía Alex, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto me recuerda a las películas cuando una casa se quema y se están cayendo las paredes y la persona está dentro de la casa, y como puede esa persona con mucha dificultad, tiene cosas encima de él que se las va quitando, y como puede esa persona sale de esa casa que se está quemando. Bueno, algo así parecido, ¿ok? Entonces acá no nos está hablando del día del juicio, acá nos está hablando en el contexto de las pruebas de la vida, ¿verdad? Que podemos salir, o sea, si se nos quemó la casa que edificamos, la fe, bueno, al final, si nos ponemos las pilas y le damos fuerte, podemos salirnos airosos, ¿ok? Pero vamos a ser salvos. O sea, seremos salvos, pero de chiripa, como dice Alice. Y pregunta en el versículo 16 y 17, o nos hace entender que somos el templo del Dios viviente. Entonces, que seamos santos, que vivamos en santidad porque Dios mora en nosotros. Entonces, los materiales para la edificación que utilicemos en la fe nuestra y en los demás tienen que ser buenos materiales, así como David se aseguró de que el templo en aquel tiempo se edificara y se construyera con buenos materiales, de primera, lo mejor. Entonces, nuestra fe, nuestro carácter de Cristo, o la fe en otros, el carácter que estamos ayudando a moldear a otros en Cristo, tenemos que utilizar buenos materiales, buenos recursos. Y termina ya al final del 18 al 23 dándole gloria a Dios. Considerémonos ignorantes, no nos engañemos, ¿verdad? Considerémonos ignorantes, todo es de Dios, la gloria es de Dios. ¿Ok? Hermana Nelly. Si estoy mal, me corrige, hermanitos, ustedes, pero en mi pensar y viendo los versículos que leímos aquí en 1 Corintios 3, el versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Regresándome a Crónicas 21, a Crónicas 22, cuando le manda David cómo debe de edificar el templo, tengo la idea de que dice que Dios no va a habitar en casa de nadie, aparte de las enseñanzas que nos manda hacer y de ejemplo que debemos de ser. Nos dice que somos el templo, porque Jesucristo, el Espíritu Santo habita en nosotros, y lo afirma en 2 Corintios 6:16, dice, y que
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, a la vez nosotros somos en nuestro corazón el templo de Dios. Exactamente, exactamente. Y tenemos que asegurarnos que ese templo sea bien edificado, sea bien construido, porque hay pruebas de fuego, ¿verdad? Hay pruebas de fuego, hay adversidades, hay tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La obra de cada uno va a ser probada por el fuego, ¿verdad? Lo que dice el versículo 13. Y qué maravilloso, como dice el versículo 15, que si cuando entre ese fuego, cuando venga ese fuego, a pesar de que haya pérdidas, pues seamos salvos, así como por fuego. O sea, es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que independientemente de esas pruebas que vengan, pues nosotros verdaderamente salgamos vencedores, triunfantes. Y es una advertencia especial que Él hace, o sea, es algo que está asegurando, advirtiendo, afirmando, porque todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padeceremos persecución y prueba, ¿verdad? Y tribulación. Entonces, maravilloso. Y no debemos olvidar eso. Somos ese templo de Dios. Y eso es respuesta a lo que estaba preguntando al principio Ali también, ¿verdad? Ese templo de Dios que tenemos que sobreedificar, somos nosotros en este caso. Amén. Quería hacer Entonces, una observación. en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, confiemos que Dios está al control, que Dios está probándonos, que Dios está moldeándonos, que Dios está formándonos. Y las pruebas son las mejores oportunidades para depender de Dios, como estaba comentando nuestra hermana Alex por ahí hace unos instantes. Las pruebas es el momento donde yo más reconozco a Dios. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud Quería para hacer ir pasando a... Quería leer unos textos ahí. Ajá. Vamos a leer, voy a leer acá Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin que hagamos las obras buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora vamos a ir a Santiago. Santiago 2. Vamos a leer 14. Hermano, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestras con sus acciones o puede ser tus obras? Pues esta clase de fe no puede salvar a alguien, es una pregunta. Entonces, dice el 16, uno de ustedes le dice a Dios el que tenga un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿De qué te sirve? 17. ¿Cómo puede ver la fe por sí sola? No es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, que está muerta y es inútil. Y luego leemos el 19. Tú dices que no es fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Entonces, hay cosas que Dios dejó preparadas de antemano, dice el Efesios 2:10. Entonces, como que ya nos abre un camino. El problema que si no hacemos, alguien opinó ahí, lo más importante es estar haciendo exactamente como Él quiere que hagamos las cosas. Porque a veces nosotros nos podemos desviar, pues como que nos ha mandado a hacer cosas netamente espirituales. Y entonces, viéndolo desde ese punto de vista, debemos de luchar por eso, ¿verdad? Porque todo lo que vayamos haciendo, irlo confirmando con acción. O sea, no hacer mucho
porque no vamos a lograr tanto, pero sí lo poco, pero que vaya conforme, que vaya acompañado de una acción, porque como que Dios le dice que preparó obras de antemano para que nosotros las realicemos ya en este tiempo que estamos. Y allá hablaba del texto que leían de Corintios, pues hay obras que pueden ser de paga, se quemarán, o sea, es aquello que paga es el vacío. Puede hacer que una persona sea bien amable, bien bonita y todo, pero al final es vacío porque no tiene contenido. Entonces hay que cuidarnos de eso, de cuidarnos de que lo que nosotros hagamos con mucha sinceridad, con mucho amor, hacerlo como de corazón y hacerlo como que todo lo hacemos, todo lo que hagamos, dice que lo hacemos para el Señor. Se te escucha con mucha dificultad. Bueno, entonces es que seguro tengo mal el internet. Ok. Sí, de verdad que casi lo que pude entender fue el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 10, de las obras que Dios tenía preparadas para que anduviésemos en ellas. Y entendí que estaba tratando de hacer un contraste con Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 2 sobre las obras, como manifestación de la fe viva. Okay, fue lo que yo pude más entender en tu comentario, ¿verdad? Y bueno, gracias por ubicarnos en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque más adelante, al final del capítulo 2 de Efesios, hermano, yo les invité a que leyéramos lo que dice específicamente el versículo 19 al versículo 22, en donde seguimos encontrando aplicación, ¿verdad? Aparte de lo que ya vimos en Corintios y lo que nuestro hermano Iván nos muestra de Efesios 2, en contraste con Santiago 2, acá también encontramos aplicación y es parte de lo que nuestro hermano Roberto está también tratando de hacer énfasis de la semana pasada, ¿verdad? Sobre la edificación del cuerpo de Cristo, sobre la edificación de la casa de Dios. Ya no desde el punto de vista de nosotros como templo del Dios vivo, sino del propósito eterno de Dios de establecer su reino, de establecer su iglesia y de que las almas de este mundo sean salvadas, sean ganadas y por supuesto sean edificadas, sean instruidas. Entonces, acá hay una información bien especial que nos dice del versículo 19 al 22 de Efesios capítulo 2, que le sugerimos en la lectura de esta semana. No sé si alguno de los hermanos nos las puede leer en este momento en voz alta y que todos podamos escuchar y que todos podamos oír. Y pues, por supuesto, sacarle aplicación en este tiempo. ¿Quién nos ayuda? Efesios 2, 19, 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Fíjense, este pasaje a mí me fascina y me anima mucho más a entender lo que quiere Dios para nosotros y el enfoque de la edificación en este tiempo, ¿verdad? Y nos inicia diciendo quiénes ya no somos en el versículo 19 y quiénes sí somos, ¿verdad? Ya no somos lo que éramos, extranjeros ni apartados de Dios, sino que ya ahora somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Y que como estamos estudiando, y lo tengo ahí subrayado en el versículo 20, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y que Jesucristo es la principal piedra de edificación, en este caso de ese pueblo de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, esto realmente nos debe a nosotros llamar poderosamente la atención y hacer reflexionar. El fundamento de nuestra vida es Cristo. Estamos siendo edificados sobre Él. ¿Y por qué sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Pues porque
las palabras, las profecías de los profetas, ¿ok? Sobre Cristo se cumplieron, se llevaron a cabo. Y los apóstoles hablaron de Cristo, enseñaron de Cristo, revelaron a Cristo. Y lo tenemos acá en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, las palabras de los profetas y las palabras de los apóstoles, el Evangelio, la verdad revelada en la Biblia, que los apóstoles y los profetas nos los dejaron. Y esa es nuestra principal piedra de ángulo. Y en la antigüedad, las edificaciones no eran como son hoy en día, ¿verdad? En aquel tiempo, hoy en día encontramos columnas, fundaciones, huecos y esas cosas. Pero en aquellos tiempos los coliseos y las grandes edificaciones se edificaban o descansaban sobre una piedra principal, sobre un fundamento principal, sobre donde descansaba todo un edificio. Todo ese edificio dependía de esa piedra del ángulo o de esa principal piedra de descanso. Y Jesucristo es comparado con esa principal piedra de descanso. Nuestra fe, nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, todo descansa en Cristo, ¿verdad? En las palabras de los apóstoles y en las palabras de los profetas que se refieren al mismo Cristo, ¿ok? Y somos un edificio, como dice el mismo versículo 21, bien coordinado, que va creciendo, o sea, va continuando, o sea, hay que continuar edificando, porque esa casa, ese templo, ese edificio que es la iglesia, tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Tiene que seguir creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que nosotros, como dice el versículo 22, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, edificando la casa de Dios, edificando casa para Dios, edificando casa para Dios. El proceso de edificación, de la casa de Dios, hermanos, no se detiene nunca. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que cada día que pasa, que transcurre, yo edifico, ¿verdad? Yo construyo, yo edifico, cuando obviamente procedo conforme a la palabra de Dios, cuando obviamente utilizo buenos materiales de construcción, o en este caso destruyo la obra de Dios. Por eso dice, somos el templo de Dios. ¿Quién va a destruir la obra de Dios y todas esas cosas? ¿Verdad? El templo de Dios es santo, por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, donde estábamos ahorita. O sea, se trata de construir la casa de Dios. Este es el verdadero templo de Dios. Por eso Dios, cuando David le hace la propuesta de que le va a edificar casa, a Dios no le gusta mucho esa propuesta, porque esa no era la casa de Dios realmente. Y por eso, o sea, Dios habita en nosotros, hermano. Dios habita en su pueblo. Dios habita en su reino, hermanos, en nosotros, en ti y en mí, en ti y en mí, ¿verdad? Y en la eternidad, imagínense, cuando estemos en la eternidad con Él por los siglos de los siglos. Realmente eso es lo que Dios quiere. Pero para eso tenemos que nosotros permitir, ¿verdad? Que sea edificado, pues, Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestras vidas. Y vamos a terminar allí, ¿verdad? Para dejar de tarea, o continuar con parte de la tarea que dimos esta semana de Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que eso, ahí vamos a ver la idea, por supuesto, mucho más completa. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay algún comentario, háganlo con toda confianza antes ya de finalizar y cerrar la clase. Hermano querido, sí, me hiciste acordar de, claro, como cuando el edificio descansa, ¿no? Sobre esa piedra, sobre ese cimiento tan fuerte, que cuando Sansón estaba atado a esos pilares que sostenían toda la estructura, Exacto. él los derribó y se vino abajo todo, hermano. No quedó nada en pie, solamente por haber quitado ese fundamento de esa edificación. Se vino todo abajo. Me hiciste acordar del pasaje de Sansón. Así es, excelente. Así mismo es. En la estructura antigua estaba identificada dónde estaba esa principal piedra del ángulo y cuáles eran las columnas que estaban sobre esa principal piedra del ángulo. Si eso se venía todo, exactamente. Por eso Sansón fue allí a ese lugar específico.
Ese versículo 21, hermano, de Efesios 2 es importantísimo. Porque dice unidos. Cuidadosamente, construir unidos cuidadosamente. O sea, que casi nadie ande fuera de pensando en otro pensamiento que no sea Cristo. Exactamente, Y exactamente. creamos un templo santo. Entonces ahí está, entonces ahí lo que decía anteriormente, se necesita mucha enseñanza, hermano. Mucha Que la enseñanza. la mayor parte de todo el trabajo es de edificación. No es, sí hay que hacer obra, hay que hacer ciertas cuestiones, pero el trabajo de edificación es, porque imagínense que yo creo que hasta llegar a la altura de Cristo, tener un solo pensamiento. O sea, que humanamente parece difícil, pero para nosotros va a ser difícil en nuestro pensamiento, pero para Dios sí nos puede ser que un día lleguemos a eso, que usted no piense una cosa, sino que todos estemos en una sola mente y un mismo parecer. Solo eso, hermano. Excelente, hermano, excelente. Palabra de Dios. Por eso dice en el versículo 20 de Efesios 2, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Cuando se refiere a eso, el fundamento de los apóstoles y los profetas, se refiere a las palabras que ellos dejaron para nosotros. Las palabras de los profetas que hacían referencia a Cristo y las palabras de los apóstoles que hacen referencia a Cristo. Y eso es la Biblia, la palabra de Dios, enseñar, 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 enseñar palabra de Dios para que el crecimiento sea constante, para que el crecimiento sea permanente. O sea, la casa de Dios no para de crecer. Por eso dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se mantiene en permanente crecimiento, porque permanentemente se está enseñando y compartiendo la palabra de Dios, la palabra de los apóstoles y las palabras de los profetas. Por eso dice, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, en el Hijo de Dios. Por eso dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo en Mateo 16. ¿Cuál es la roca? Bueno, la roca es reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El principal, el Rey de Reyes, ¿okay? El Señor de Señores, y ahí está morando Dios, ahí está habitando Dios. Ahí, fíjense el contraste entre el templo del Antiguo Testamento y la casa de Dios en este tiempo. En el templo del Antiguo Testamento Dios no moraba, o sea, Dios iba una vez al año y ya, el día de la expiación, ¿verdad? Su presencia y ya, ese día y ya, pero acá no, hermanos. Aquí Él sí está morando, ¿verdad? En el versículo 22, en quien vosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es interesantísimo que veamos eso, ¿verdad? Es todos los días está Dios en nosotros, edificándonos, ¿verdad? Dándonos crecimiento, dándonos fortaleza y dándonos desarrollo. Amén. Entonces, ya pues es hora de cerrar, ya es tarde, ya son las 4:40 de Venezuela y sé que ya pues en España y Portugal ya es tardecita, ¿verdad? Nosotros apenas estamos comenzando el día y bueno, después de aquí vamos a otros compromisos, pero sé que allá es diferente. ¿Algo más que añadir, hermano querido? Sí. O ya se durmía. Pedro, ¿algo más que añadir? No, ya es suficiente por hoy, sí.